esta mezcla, vamos a comenzar a grabar también. Ajá, me acordé. Ya no necesité a la Rocío que me recordara de que tengo que grabar. ¿Está la Rocío? Está la Rocío, pero no me recordó que es feo, Rocío, que es feo. Ya no. Bien, entonces, ¿se acuerdan que nosotros estamos respondiendo esta pregunta central, ¿cierto? Que nos dice, ¿cómo es la política y la arquitectura en América? Entonces, si por ejemplo ustedes están, no sé, pues en Estados Unidos conversando, están ahí, no sé, pues en un evento, ahí conversando con un gringo, y el gringo les dice, how is the politics and architecture in America? ¿Ustedes qué le responderían? En español, por supuesto, no es necesario que me respondan en inglés tan fluido como el mío. Yo sé que mi inglés es perfecto, no tiene ningún problema, así que claramente interpreté a un angloparlante de la mejor manera. No, pero en serio, si basando en lo que vimos la semana pasada, ¿qué le responderían a este gringo si les pregunta cómo es la política y la arquitectura en América? Vamos, vamos, ¿qué le responderían? Architecture is beautiful. No, pero en español, pues Yo Carlos. respondería que es como normal, ¿Ya? así, con el Senado, con los jueces y ¿Ya? con Pero, eso. pero, Lucas, ¿dónde tiene su origen? ¿Tiene su origen en China, en India, en América, en En Europa? Europa, En Europa, ¿ya? ahí fue cuando inició todo, todo lo trajeron de Europa. Ya, entonces por lo tanto tú le dirías que es europea la política. ¿Y la arquitectura qué le responderías al pana gringo? ¿Qué le dirías? ¿Cómo es la arquitectura en América? ¿Alguien le quiere responder al gringo? ¿Cómo le responderían? Partamos por la base. La arquitectura latinoamericana tiene una herencia china, tiene una herencia europea, tiene una herencia americana, ambas. ¿Cómo es la Creo que herencia? tiene una herencia europea. Una herencia europea en su mayoría, ¿cierto? Pero también conservamos algunos rasgos que son propios de nuestros pueblos precolombinos, de nuestros pueblos originarios. Recuerden que yo les dije la semana pasada que si un gringo les preguntaba eso, ustedes tienen que responder que es una mezcla entre nuestros pueblos precolombinos y el pueblo europeo, ¿cierto? O los pueblos europeos, ¿cierto? Que tenemos herencia inca, maya, azteca y también tenemos una herencia europea, griega, romana, española, italiana, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que responder completamente al pana gringo, ¿cierto? Obviamente en inglés, pero más o menos es algo así como es la política y la arquitectura en América. ¿Se acuerdan que la semana pasada nosotros vimos las diferencias? Perdón, que es la última clase, ustedes saben que ya la garganta no está dando todo. La diferencia entre el Senado romano y el Senado chileno, ¿se acuerdan que las vimos? Uno era el más organizado, la vestimenta, etcétera, ¿cierto? Ahora bien, sigamos un poco con la política, ¿cierto? Seguimos en el rubro de la política, pero con los textos. Ah, pero esto lo vimos también con ustedes, fue el único curso que lo alcanzamos a ver, pero Sí, recordémoslo igual de todas maneras. ¿Se acuerdan que vimos que la diferencia entre el texto, que estos dos textos hablaban de ciudadanía, ¿cierto? Que los dos textos nos proponían dos definiciones de ciudadanía, las cuales tienen sus parecidos, pero también tienen sus diferencias. Una, por ejemplo, el texto número 2 era mucho más técnica, ¿cierto? Más enfocada, un enfoque técnico, un enfoque constitucional, ¿cierto? Un enfoque jurídico, ¿cierto? Que nos propone definiciones sin interpretaciones éticas, morales o filosóficas, ¿cierto? Como así nos propone el texto número 1, ¿cierto? Que era el texto de Aristóteles, ¿cierto? De que a pesar de que sea más crudo, más filosófico, más ético, fundó las bases de esta democracia, fundó las bases de este concepto de ciudadanía, el concepto de polis, el concepto de ciudad, ¿cierto? Fueron y fundados en la antigua Grecia, por lo tanto son un legado europeo. Entonces, por lo tanto, es normal de que tenga una definición mucho más filosófica, por así decirlo, mucho más difícil de interpretar, ¿cierto?, que la del texto técnico, ¿cierto?, el texto jurídico, que se aplicó 1900 años después, ¿cierto?, que es el texto de la Constitución Política de la República de Chile. Entonces, por lo tanto, dicho esto, ¿cierto?, está clara la diferencia. Pero respondamos entonces, o leámoslo de nuevo para responder las preguntas, ¿ya? Para que nos quede más clarito. Eh,
Araceli Castillo, ¿serías tan amable de leerme el texto número 1, por favor? Por favor. Ya. Texto número 1. El ciudadano no lo es por habitar en un lugar determinado. De hecho, Demétecos y los esclavos participan de la misma residencia, ni tampoco los que participan de ciertos derechos como para ser sometidos a proceso o entablarlo. Es el caso de los niños aún no inscritos a causa de su edad y de los ancianos liberados de todo el servicio. Se deberá decir que son ciudadanos en cierto modo, pero no en un sentido demasiado absoluto, sino añadiendo alguna determinación. A unos imperfectos, a otros excedentes por la edad o cualquier otra semejante. Un ciudadano sin más por ningún otro rasgo se define mejor que por participar en las funciones judiciales y en el gobierno. Entonces establecemos que los que participan de ellas son ciudadanos. Tal es la definición de ciudadano que mejor se adapta a todos los así llamados. Perfecto, ¿cierto? Muy claro lo que nos propone ahí Araceli, muchas gracias. Bárbara Berríos, ¿puedes leer tú el texto número 2, por favor? Mister, es que quizá ella no va a hablar porque no le gusta mucho hablar. Es que ella es tartamuda, le cuesta mucho. Ah, ya, no tenía idea, me disculpo, los errores se cometen, perdón. Oh, Eh, Diego Carrasco, ¿serías tan amable de leerme el texto número 2, por favor? Profe, pero tengo la radio de fondo. No importa, mejor si es con Chayanne de fondo, lea el texto número 2. Artículo 13. ¿Es? ¿O todo? Todo. Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran. Tratándose de los chilenos a que se refieren los números 2 y Profe, 4 tengo del que ir. artículo 10. Hijos de padre o madres chilenos nacidos en el extranjero y nacionalizados por gracia. El ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía estará sujeto a que hubieran estado avecindados en Chile por más de un año. Artículo 14. Los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13 podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley. Los nacionalizados en conformidad al número 3 del artículo 10, extranjeros con carta de nacionalización, tendrán opción a cargos públicos de elección popular solo después de 5 años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización. Perfecto, Diego, muchas gracias. Muy fluido, muy claro, te felicito. Bien, entonces ya tenemos las dos definiciones de los dos textos, ¿cierto? Bastante claras, los chiquillos ahí, un 7 leyendo. Así que comencemos ahora a responder las preguntas que están en base a estos dos textos, ¿cierto? Y la pregunta número 1 dice así, en base a los textos, ¿cierto? ¿Cómo se puede definir un ciudadano? De la manera más simple, no quiero que le den tantas vueltas. ¿Cómo podríamos definir un ciudadano? A una persona como todos nosotros. Ya, más, no tan, hay un nombre, una definición específica para ciudadano. Porque, por ejemplo, ustedes igual son menores de edad, todavía no pueden ser considerados ser ciudadanos. mayor de edad. De hecho, yo ya tengo carnet de identidad. Ya, ser mayor de edad, sí, eso es un requisito, pero que un ciudadano, esas son características de un ciudadano. Yo quiero saber una definición de un ciudadano. Un ciudadano, Persona ¿ya? ¿Quién es un ciudadano? Que viven en un país o No, siguen siendo características. Siguen siendo características. ¿Quién es un ciudadano? una persona. Una persona, ya, ¿y qué hace esa persona?
Habita la ciudad. Ya habita la ciudad, pero ¿qué hace esa persona para ser considerado un ciudadano? Esa es mi pregunta. Tener una Ah, casa, sí. un trabajo. No, no necesariamente. ¿Es Dale mayor de edad? participar en las funciones judiciales y en el gobierno. Por ahí va, Rocío, por ahí va, pero no muy técnico. ¿Quién es un ciudadano? Si participa en las decisiones judiciales, el del gobierno, un ciudadano, por lo tanto, ¿en qué participa? Apoyar al pueblo. No sé. No sé. Un ciudadano es aquel que participa en la, Ciudad. Ah, en las elecciones. ya más específico. Un ciudadano es alguien que participa en la, ¿qué involucra Política. en la política? Exacto. Esa es la definición más simple. Las dos textos nos abogan eso, ¿cierto? Un ciudadano es alguien que participa en la política. Punto. No hay más vuelta que darle. Las características: mayor de 18 años, que un extranjero tiene que vivir más de 5 años, que no debe tener cargos o penas penales, que no debe tener cargos penales ni judiciales. Esas son características. Pero un ciudadano es alguien que participa en la política, en las decisiones de la política. Punto. ¿Ok? Bien. 2. ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre ambas lecturas? Vamos con las semejanzas primero. ¿Qué semejanzas hay entre ambas lecturas? ¿Que se habla de los ciudadanos? Exacto. Es la semejanza más concreta, ¿cierto? De que ambos se refieren al concepto de ciudadanía, ¿cierto? Ahora bien, ¿ambos se refieren al concepto de ciudadanía de la misma manera o tienen sus diferencias? ¿Cuáles son las diferencias? Creo que con diferencias, no lo sé. ¿Cómo? ¿Cuáles son En las el diferencias? texto 1 hablan de los esclavos Ya, bien, y en el texto 2 no hablan de eso. porque ya no existen, ¿cierto? Exacto. Claro. Otra diferencia, bien, correcto, esa es una diferencia. ¿Qué otra diferencia? A ver, vamos a ver. ¿Qué otra Que diferencia? no son condenados a muerte. ¿Cómo tratan a los extranjeros? ¿Los extranjeros cómo se tratan? ¿Sería una diferencia entre ambos textos? Sí, hay una diferencia de que en el texto 1 decían que no eran tratados como ciudadanos los extranjeros y en el número 2 sí. Sí, cierto, se les da la posibilidad de ser considerados ciudadanos. Correcto. ¿Cómo es se establece alguna edad en el texto número 1 para ser considerado un mayor de edad? No. No, cierto, pero nosotros sabemos por cultura general y por lo que vimos en la segunda unidad que los ciudadanos en la antigua Grecia eran los padres de familia, mayores de 22 años, bla, bla, bla. ¿Se acuerdan de eso? Ya, pero eso no lo establece en el texto número 1. En cambio acá sí, ¿cierto? Mayores de 18 años, ¿dónde decía? Los que hayan cumplido 18 años de edad, ¿cierto? Entonces, esa es otra diferencia. Por lo tanto, chicos y chicas, nosotros podríamos decir de que la única semejanza entre este concepto y entre los dos textos es que ambos hablan de ciudadanía. Y las diferencias es que claramente hay dos concepciones diferentes de lo que significa ser un ciudadano, ¿cierto? Como les digo, y después ya para ir finalizando, este texto es mucho más técnico y este es mucho más filosófico, ético o moral. ¿Ok? Bien. Eh, entonces, ¿en qué sentido nuestra democracia es una herencia clásica? Es una herencia clásica en el sentido de que la palabra proviene de la antigua Grecia, ¿cierto? Proviene de Europa. Pero más allá de eso, no es nada más que una herencia de ese tipo. Bien, pero profe, usted dijo que la política y la arquitectura eran un legado tanto de los pueblos precolombinos como de los pueblos europeos. Y acá lo que usted nos ha mostrado es algo netamente europeo. ¿Dónde está la herencia precolombina? ¿Dónde están los incas? ¿Dónde están los mayas? ¿Dónde están los aztecas? Bueno, chicos y chicas, ustedes tienen que recordar que pueblo vencedor fue, perdón, que la civilización vencedora fue la civilización occidental en este proceso de colonización. Por lo tanto, los símiles con respecto a los pueblos precolombinos van a ser mucho menos que los símiles con el pueblo occidental, o pueblo español, o el pueblo europeo, como ustedes quieran llamarlo. ¿Ok?
Entonces, pero no obstante, en la arquitectura sí podemos ver estos parecidos o estas semejanzas. Por lo tanto, ahora vamos a ver un videillo que nos muestra un poco la arquitectura del pueblo del Cusco. Este pueblo, ¿cierto?, que era la capital del Imperio Inca, ¿cierto? Y principalmente lo que quiero que se fijen en este video es en la arquitectura, de qué cosas están construidas las, los cimientos que vemos en este video, ¿ya? Entonces yo ahora voy a dejar de compartir esto y les comparto con el sonido, ¿cierto? Les comparto esto. Bien. Ok.
Todo muy bonito, todo muy bonito, ¿cierto? Todo muy turístico, la verdad. De Pero sí, hecho, por hubo ejemplo, una de las tomas que me gustó, que se veía muy bonito el paisaje. sí, no, sí, es todo muy bonito, todo muy turístico y ahí tenemos la herencia incaica, ¿cierto? Tenemos que recordar que esta era la capital del Imperio Inca y cuando llegaron los españoles, ¿cierto?, a colonizar, ¿cierto?, también se aprovecharon de dicha situación, ¿cierto? Se aprovecharon ¿en qué sentido? En el sentido de que ocuparon estos caminos, ¿cierto? Ocuparon estas bases ya como yacimientos para hacer sus propios fuertes, para también construir su propia ciudad. Ahora bien, yo les pregunto, ¿de qué estaban hechas las paredes? ¿De qué estaban hechos los caminos? Las paredes estaban hechas de piedra y los caminos eran de tierra. Los caminos eran de tierra, las paredes estaban hechas de piedra. Estas paredes de piedra, ¿eran las paredes, eran uniformes, eran rectas, o eran igual algunas piedras colocadas, unas más grandes, otras más chicas? Todas trataban de ser cuadradas, Habían algunas más grandes y otras más chicas. ¿cierto? Habían algunas diferencias. Y ahora, basándonos en esto, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes preferirían vivir en una casa construida, hecha con esos materiales, o en una casona colonial? Colonial. ¿Alguien más? ¿Alguien que preferiría vivir en esas Y casas yo de también piedra? preferiría en una casa colonial. En una casa ¿Cuál colonial, era? ¿cierto? ¿Cuál Correcto. era? Y sí, claramente este legado de los pueblos originarios es un legado que tenemos que ver porque es bonito de verlo, es bonito de apreciarlo, de ver cómo era su cultura, es genial. Pero, por ejemplo, a la hora ya de vivienda, ¿cierto? De un lugar, los españoles claramente prefirieron sus costumbres de construcción, ¿cierto? Y cuando llegaron al Cusco, ¿cierto? Cuando llegaron a esta ciudad, lo hicieron palpable de esta forma, ¿cierto? Estas son las casas coloniales y estas casas coloniales que se encuentran en la ciudad del Cusco son una herencia netamente clásica, una herencia netamente de Europa, ¿cierto? Por lo tanto, por eso es tan interesante esta parte del Cusco, ¿cierto? Porque se mezclan estas dos arquitecturas, ¿cierto? Se mezclan estos dos tipos de arte, ¿cierto? Y vamos, que por eso está esta capilla acá al medio de la plaza central, ¿cierto? Porque se supone que ellos también venían con la misión de evangelizar, de cristianizar al pueblo originario, ¿cierto? Al pueblo precolombino, a los indígenas, ¿cierto? Por lo tanto, también es normal que la capilla se encontrara al centro de todo, ¿cierto? Como eje de la cultura, de la cosmovisión que querían imponer. ¿Ok? Pero sí, la verdad yo personalmente también preferiría vivir en una casona colonial, ¿cierto? Pienso que ahí, lo queramos o no, en términos de optimización y en términos de calidad, por así decirlo, del espacio, por supuesto que preferiría vivir en una casona. Ahora bien, esto también se ha pauperimizado, por así decirlo, con las construcciones, con la cantidad de construcciones, con la cantidad de habitantes que ha crecido conforme a las ciudades, pero eso es otro tema, nada que ver. Bien. Dicho eso, entonces, les muestro esto para que ustedes vean también la semejanza o la mezcla cultural que ocurrió acá en América Latina, ¿cierto? Que no es menor tenerla en consideración. Vamos, que estamos de acuerdo de que que los pueblos occidentales fueron los vencedores, pero también existe una mezcla entre ambos y también existe algo único que podemos rescatar. Eso fue lo que hablamos con las cosmovisiones las semanas anteriores, ¿recuerdan? Y bien, estas son imágenes de Latinoamérica, ¿cierto? Imágenes claras de Latinoamérica. Claramente casas a medio terminar, no, mentira. Pero claramente tenemos una mezcla, ¿cierto? Tenemos los caminos del Inca por parte del Imperio Incaico, tenemos las construcciones aztecas por parte de los aztecas, valga la redundancia. No me acuerdo cómo se llamaban estas pirámides, pero en el video que les subí a modo, el guía, el explorador, Claudio Iturra, creo que era el tipo, explicaba estas pirámides que tenían 14 ángulos, algo así, la pared de los 12 ángulos, algo así, pero estas Peter, paredes, cuénteme. ¿usted sabía que las ciudades incas o aztecas parecen que estaban alineadas con las estrellas? Porque alguien fue, miró un mapa de las ubicaciones de las ciudades y se dio Ujú. cuenta que coincidían con las estrellas. Exactamente, Lucas. De hecho, Y de hecho, viendo ese mapa, se dieron cuenta que había una ciudad que no estaba, donde estaba una estrella. Y cuando fueron a ese lugar donde estaba esa estrella, encontraron la ciudad. ¿qué ciudad era? No me acuerdo, pero Ya, al pero final sí, eso, de que las ciudades aztecas o incas estaban alineadas con las estrellas. absolutamente. De hecho, recuerden que yo les dije que la cosmovisión de nuestros pueblos originarios eran
muy involucradas con el medio ambiente, pero eso nunca quiso decir que fueran menos avanzadas que las civilizaciones europeas, las cuales habían optimizado el tiempo en función de la productividad. Pero eso no quiere decir de que sea un sinónimo de mejor o peor. Eso es súper interesante y es súper importante recalcar de nuestros pueblos precolombinos, de que estaban muy interiorizados con el medio ambiente. Y sobre todo, hoy en día, en términos de cambio climático, en términos de efectos de gases invernadero, es algo que tenemos que priorizar. Y de alguna forma también podríamos decir que es un llamado o un grito de guerra, por así decirlo, que hagamos vuelta a nuestras raíces y también aprendamos de ellas, para poder crecer en pro de un mundo mejor, sobre todo para ustedes, que son los más chicos. Entonces, bien, excelente. Muy buena data te sacaste, Lucas. La verdad que está muy interesante. Bien, dicho esto, chicos y chicas, vamos a dejar la clase hasta acá. Yo voy a sacarle un pantallazo ahora a la lista, ¿cierto? Le saco acá. El Carlos también vino, pero se tuvo que ir. Hay que tenerlo en consideración. La memoria ahí, ojalá me acuerde. El querido séptimo A, ¿cierto? Siempre es un agrado hacerle clase a este curso, chicos. Son bastante buenos, los felicito. Los que hayan hecho los pendientes, los que les faltan hacer los pendientes, recuerden que tienen hasta el 23 de diciembre para hacerlo prácticamente, pero siempre es mientras antes los hagan, más antes van a tener sus vacaciones. Así que yo les recomiendo que sean estrategas, sean inteligentes y lo hagan de esa forma. ¿Ya? Yo sin Mister, más que... Cuénteme, Lucas. ¿usted ve la serie del Auto Fantástico? Auto fantástico. No, no lo ubico. ¿En dónde está? Y es como un auto negro que tiene una luz roja al frente y que puede saltar y hacer un montón de cosas.